Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para dar inicio a nuestra entrevista de los viernes por la noche. Una entrevista siempre muy especial, de la que yo tengo que decir, porque esto es de justicia y es obligado, que tiene un lugar muy especial en mi corazón, sin que eso signifique desdoro para la manera en que acabamos el programa La Voz de lunes a jueves, que siempre lo acabamos con primerísimas figuras de la economía, de la psicología, de la literatura, pero los viernes siempre es algo especial porque siempre les traemos a alguien que es muy especial. En ocasiones ese alguien que es muy especial es muy conocido internacionalmente. Es ese director de cine que ganó el Oscar, es ese cantante del bel canto que sigue paseando la ópera y la zarzuela por los escenarios de todo el mundo. A veces la persona también es muy especial, pero no es conocida internacionalmente, y ahí nuestro deseo es que al peruano lo conozcan en México, al mexicano lo conozcan en Argentina, al argentino lo conozcan en España, al español lo conozcan en Estados Unidos, precisamente a través de esta entrevista que se escucha a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Y en otras ocasiones también les traemos a gente muy especial que a lo mejor ni siquiera en la totalidad del país donde vive es conocido, pero al que merece la pena conocer además internacionalmente. Y en ese sentido son gente muy excepcional. Nuestro invitado esta noche es un personaje, créanme ustedes, que muy excepcional, de una lucidez en sus análisis, a veces cegadora, precisamente por la exactitud de lo que dice, de una honradez intelectual absolutamente insobornable, aunque eso resulte incómodo y le haya proporcionado en más de una ocasión un disgusto, y además uno de esos personajes que puede analizar la política, que tiene una visión ideológica muy concreta que no oculta, pero eso no lo convierte en un lacayo de un partido, eso no lo convierte en el siervo de un político, eso no lo convierte en una simple correa de transmisión. Nuestro invitado esta noche es Fernando Godo, que es licenciado en Historia, que es escritor y analista político, que es título DALF de la Alianza Francesa de París, que pármense ustedes, es maestro de ajedrez con rating internacional y que incluso ha sido el portavoz en el estado de la Florida de la campaña presidencial de Ted Cruz en el año 2016. Y nosotros lo invitamos porque hace apenas unas semanas que publicó uno de los libros más interesantes que yo he leído en los últimos tiempos, un libro que yo considero verdaderamente de lectura obligatoria para cualquiera que quiera entender de forma cabal y de forma nada superficial este segundo mandato presidencial de Donald Trump. El libro se titula Trump 2017 versus Trump 2025 y el subtítulo es ¿Se hunde en el pantano o cumple sus promesas? Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido. No, a ustedes muy buenas noches, a ti en especial, y muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras que realmente me honran. Vamos a ver, el libro estaba yo señalando que es un libro tremendamente sustancioso, tiene cerca de 300 páginas, es solo la primera parte de una obra mayor, pero tiene multitud de temas que forzosamente no podemos abordar todos. Pero tengo que hacer algunas calas en algunos de ellos porque me parecen importantes. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos dice 10 cambios de Trump y los globalistas cambian de bando. ¿Donald Trump realmente es un presidente antiglobalista o ha habido una evolución desde su primer mandato y en este momento su bando está lleno de globalistas? Bueno, esa fue una de las mayores preocupaciones cuando yo escribí el libro. O sea, yo estuve mirando ya alrededor de julio, sobre todo julio, junio del año pasado, o sea, 2 o 3 meses antes de las elecciones, que muchísimas de estos globalistas que habían estado contra Trump durante varios años, incluso, al menos públicamente, pues se habían montado ahora en el carro en el auto de Trump, en la campaña presidencial. Las elecciones iban a ser en noviembre
Por eso yo me atreví incluso a pronosticar en una de las revistas que yo hago, también la revista 1%, en septiembre, que la elección de noviembre ya estaba decidida y que la iba a ganar Trump. O sea, me resultaba altamente sospechoso que estos personajes, que en muchos casos habían financiado la Agenda 2030 por año, pues de pronto cambiaran de bando. Y entonces ahí tuvo una preocupación inicial que aumentó cuando ya gana Trump las elecciones y empieza a conformar el gabinete. Y entonces veo que personajes vinculados a Soros, a globalistas como Scott Bessent, Howard Lutnick, que estaban en ese gabinete. Y ahí es donde vino un análisis mirando ciertos cambios en posiciones que Trump había tenido, sin que por eso dejara de ser el mismo Trump entre su público. O sea, el público lo seguía viendo, sobre todo los votantes magas, en una gran proporción, lo seguían viendo como el mismo Trump. Pero ciertamente habían habido cambios de posiciones. Yo solamente puse ahí 10 ejemplos. Algunos bastante marcados, como el caso de TikTok, por ejemplo, que Trump había declarado a TikTok como emergencia nacional en su primer mandato, una amenaza nacional, y el tema chino. Y de pronto, pues había habido un cambio después que lo eligen. Incluso él le pidió a la Corte Suprema que esperara que él entrara el 20 de enero, como entran los presidentes de los Estados Unidos. Anteriormente se entraba el 4 de marzo, hace muchos años. Pero él pidió, bueno, que se esperara a que él entrara para determinar el tema de TikTok. O sea, en eso evidentemente hubo un cambio, porque si antes era una amenaza nacional y ahora quiere ver cómo se resuelve ese problema, pues había habido un cambio ahí de posición. Esto sucedió con otras cosas. Y entonces medio a mí, ya mediados de noviembre, que empecé a ver este tipo de cosas, pues dije, tengo que escribir esto y poner algunas cosas que estoy viendo, porque yo, como muchos millones de norteamericanos, sabemos de la corrupción de los dos partidos aquí en Estados Unidos, que es precisamente por eso en el 2016 las personas eligieron a Trump sobre un bando de 15 políticos republicanos. Yo había sido vocero de la campaña de Ted Cruz, y Ted Cruz ha estado hablando cosas bastante interesantes, pero como abolir el IRS, pero al identificarlo como político, el público norteamericano, pues se fue con Trump. Entonces, basado en eso, y que hay un pantano en Washington, yo me empecé a preguntar cómo, para concluir esta parte de la pregunta que me hacen, ¿no? ¿Cómo Trump iba a poder cumplir sus promesas que le hizo al pueblo de Estados Unidos, con un gabinete y una serie de asesores y consejeros que de una forma u otra o están dentro de ese pantano o están influenciados por eso, o realmente tienen intereses? Vamos, si le parece, don Fernando, vamos a detenernos en 2 o 3 de los políticos, un poco para dar una idea más amplia a esa gente. Estoy pensando en el secretario del Tesoro. En el caso del secretario del Tesoro, Bessent, el secretario del Tesoro es un hombre que ha estado vinculado históricamente con Soros. Sí, exactamente. O sea, como se dice, el Open Society de Soros, no vaya lejos, hubo una protesta ahora aquí el sábado en muchísimas ciudades de los Estados Unidos, donde precisamente el ala esta que le llaman de derecha, ¿no? A mí no me gusta usar mucho el término derecha-izquierda, pero para que las personas entiendan de lo que hablo más fácilmente, se vincula a George Soros, o a su hijo Alexander Soros, porque Soros ya tiene 95 años, como el viejo chiste de Facundo Cabral. A lo mejor sigue financiando el globalismo, pero ya no se acuerda de para qué. Está en el caso pues se habló de que sí, de que esas protestas podían estar financiadas por el Open Society de Soros. Empezaron a aparecer pruebas, diferentes cosas. O sea, siempre se ha ocupado a Soros tradicionalmente en los últimos años de toda esta agenda LGTB, la agenda de cambio climático, todo lo que sale del foro de Davos. Y entonces, Scott Bessent no era un personaje que trabajaba limpiando pisos en la oficina del Open Society. Scott Bessent era un hombre de una primerísima figura, prácticamente. Era director de inversiones. Exactamente, el arquitecto de inversiones. Ahora, cuando tú hablas de arquitectos de inversiones, ¿en qué invertía el dinero solo? O sea, ahí te puedes imaginar
la preocupación. Yo cuando he hablado de eso, las personas me dicen, pero Trump no sabe eso. Entonces yo le digo, por supuesto que lo sabe. Lo que pasa es que incluso en el público norteamericano no están empapados porque no se da en las escuelas, ni se enseña en ningún lugar, del tema de lo que es realmente la Reserva Federal y la influencia que esa gente tiene en la elección del secretario del Tesoro, en cualquier elección presidencial de los Estados Unidos. No solamente en el caso de Trump, sino con cualquier presidente. Hay una presión tremenda siempre de la Reserva Federal, que son los que realmente le sugieren al presidente, el tesoro, el secretario del Tesoro, y el presidente termina aceptando eso. Ese tipo de cosas no la domina incluso el votante de Trump, ese votante MAGA que quiere que haya cambios radicales en los Estados Unidos contra la izquierda, contra toda esta agenda globalista. Y entonces por ahí es donde habría que explicarle esas cosas a la gente. Por cierto, otro de los personajes que ha votado de manera repetitiva a favor de aspectos de la agenda globalista y al que le han premiado mucho en esta lotería del gobierno de Trump es Marco Rubio. Exactamente, o sea, incluso Marco Rubio, que, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, donde yo estoy, y yo te puedo decir cómo funciona esto aquí con la imagen de Marco Rubio. Hay un gran por ciento de cubanos, la mayoría, que lógicamente no tienen la información que se sienten muy orgullosos de Marco Rubio, ¿no? Y no es para menos, o sea, esa yo se las concedo. O sea, Marco Rubio, secretario de Estado, prácticamente la posición más importante del gobierno de los Estados Unidos, incluso más importante que el vicepresidente y después el presidente, ¿no? Lógicamente. Pero hay dentro del, sobre todo el votante americano, incluso cubanos también aquí, que catalogan a Marco Rubio como un rhino, o sea, el tipo de el republicano solo en nombre. Republican in name only, que ese calificativo no es arbitrario ni caprichoso, es el reflejo del récord de votación de Marco Rubio durante muchos años, evaluado por organizaciones como John Birch Society y otras organizaciones que evalúan votos desde el punto de vista más constitucionalista en los Estados Unidos. Y el récord de Marco Rubio siempre andaba por un 60% a favor de republicanos, un 40% y a veces más a favor de los demócratas, lo cual es un récord mediocre en ese sentido constitucionalista. Y además que había sido un votante reiterado de la agenda de la inmigración ilegal, que es precisamente una de las promesas de campaña de Trump, había sido luchar contra esto. Pues Marco Rubio reiteradamente incluso había votado contra Trump en cuando Trump quiso declarar una emergencia nacional en la frontera en su primer periodo, pues fue uno de los pocos senadores, creo que no llegaron a 10 o 11, republicanos del Senado que votaron contra Trump. Él trató de justificarlo desde el punto de vista constitucional, lo cual siempre le valieron argumentos muy fáciles de refutar, por ejemplo, como Ted Cruz, que conoce muchísimo más la Constitución al punto de vista altamente especializado que Marco Rubio, y Ted Cruz había votado a favor de eso. O sea, no había una justificación, y la cereza del pastel fue que cuando lo propone el secretario de Estado, pues todos los demócratas votan por Marco Rubio. O sea, 99-0. Y siempre hay una manera de ver eso. Los votantes de Trump que dijeron, o sea, las personas no informadas, fíjate si Marco Rubio es un hombre capacitado, que hasta los demócratas tuvieron que reconocer y votar por él, pero la lectura era precisamente al revés. O sea, fíjate si Marco Rubio puede ser parte del pantano, que hasta los demócratas votaron por él. Sí, no, a mí me parece que eso está más claro que el agua. Por cierto, es el caso también de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que ha mantenido una trayectoria de apoyo total a la agenda globalista y que me da la sensación de que ha terminado cayendo ahí porque también es muy cercana a los lobbies sionistas. Sí, generalmente una de las cosas, fíjate, en el gabinete de Trump podían haber globalistas como Scott Bessent, un hispano como Marco Rubio, un demócrata como Kennedy. Podían haber personajes diferentes, pero todos tenían un punto denominador común, que todos apoyan a Israel. O sea, si tú no pasas esa asignatura en el examen, tú no calificas ni vas ahí. Puedes pertenecer a cualquier tipo de corriente ideológica, a cualquier partido, cualquier organización, a lo que sea. Pero si cumples con eso, tú entras en el reino de los cielos, o sea, entras ahí en la parte esta
de que te califica para entrar. Y yo le quería llamar eso, la atención a las personas, porque además Trump conformó el gabinete altamente preocupante para mí también, donde casualmente todos eran guerreristas, o sea, todos eran los que estaban en una determinación, digamos, en una reunión de asesores, de consejos sobre qué decisiones tomar sobre ciertas determinadas cosas internacionales, pues esas personas siempre iban a atender a la acción violenta, o sea, que además lo habían declarado públicamente en muchísimos lugares como Mike Waltz, el mismo Pete Hegseth, que terminaron cambiándole el nombre al Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, cosa que después ha ido apuntalando las cosas que yo había puesto en el libro, porque solamente ese cambio de nombre ya te dice por dónde vienen los tiros. O sea, este tipo de personajes que por intereses o por la posición que habían mantenido a lo largo de los años, no se iban a inclinar a las promesas de Trump de mantener a Estados Unidos fuera de las guerras, fuera de los conflictos internacionales, y de hecho le iban a causar un dolor de cabeza a Trump con sus votantes a la hora de que ocurrieran este tipo de cosas. Hay una cuestión que a la gente que no vive en Estados Unidos quizá le resulte chocante ahora que lo vamos a mencionar, pero es el hecho de que el ciudadano judío vota muy mayoritariamente al Partido Demócrata desde siempre. Sí, mira, cuando yo me puse a escribir en el libro hay 3 capítulos para Israel, uno que es muy corto, sentido bíblico, pero los otros 2 con cosas que son más actuales. Yo me quise desligar de la polémica, o sea, del asunto este de Gaza, por ejemplo. Depende del medio que usted lea de noticias, usted va a tener una versión totalmente distinta y diferente de lo que está ocurriendo en un mismo lugar donde la verdad es una sola. Usted va a tener 2 visiones. O sea, ahora mismo te dicen, no, Netanyahu está matando niños en Gaza. O sea, hay unos medios que te pueden decir eso y lees otros medios y te dicen que no, que ahí no hay niños, que solamente son terroristas, y en caso de que haya niños, los terroristas lo están poniendo por delante. O sea, este tipo de confrontación, donde al final 2 personas debaten, y ninguno de los dos está ahí en Gaza, para probarle al otro lo que está pasando. Yo me quise alejar de eso y me quise circunscribir a cosas que nadie me puede rebatir. O sea, ¿por qué? Porque son hechos históricos, son cosas que están ahí, una es la que acabas de mencionar. O sea, cómo vota el votante, el judío aquí en los Estados Unidos, eh, durante más de 100 años. Incluso aquí hubo un presidente del Partido Socialista, el Jim Dax, que si tú entras ahora mismo a la oficina de Bernie Sanders, en el gobierno de Estados Unidos, tiene un retrato de él ahí en la oficina, y además le hizo hasta un documental. Y este hombre, estando preso, y que estaba preso aquí en los Estados Unidos, aspiró a la presidencia de los Estados Unidos en los primeros años del siglo XI. Y los judíos votaron por él. Fíjate que es la única vez que los judíos dejaron de votar al Partido Demócrata, porque dieron un socialista más extremo, aunque estuviera preso, y votaron por él. Bueno, pasó con Eugene Debs a principios del siglo. Sí, él aspiró 3 veces a la presidencia, pero una de ellas estaba preso. Y entonces, esa vez los demócratas, bueno, todas las veces votaron por él, y perjudicaron en ese caso al Partido Demócrata porque eran votos del Partido Demócrata. Ahora, después de eso, aquí ha habido presidentes que han ganado 49 estados o 50, y los judíos han votado por el demócrata. O sea, Ronald Reagan, Richard Nixon, que fue una paliza, estas cosas yo las tengo en el libro, con McGovern, candidato McGovern del Partido Demócrata, nada más tuvo 17 votos electorales, ganó un estado nada más, o sea, más paliza, 520 contra 17, y los judíos siguen votando por el Partido Demócrata. Los judíos han votado 3 veces contra Trump. Votaron a favor de Hillary Clinton, votaron por Kamala Harris y votaron por Joe Biden en las 3 elecciones que ha tenido Trump. Que por cierto, yo tengo el criterio que la elección del 2020 Trump también la ganó. Y el votante judío siempre ha votado por el Partido Demócrata, y eso las personas lo tienen que saber, y sobre todo los votantes de Trump.
No, no, eso a mí me parece evidente. Ahora sí es indiscutible, como estaba usted comentando hace unos minutos, que si hay algo que une precisamente al gobierno de Donald Trump es la sumisión al Estado de Israel. Es decir, ahí puede haber gente que es un homosexual casado con un hombre, como es el caso de Scott Bessent. Puede haber republicanos rinos, como es el caso de Marco Rubio. Puede haber globalistas como Howard Lutnick, etcétera, pero todos coinciden en la sumisión al Estado de Israel. Sí, es exactamente así. Y incluso cuando se fue conformando el gabinete, yo recuerdo que, no me acuerdo los tres primeros, bueno, inmediatamente que gana el presidente empiezan, bueno, en este caso Trump, que ganó en noviembre, empiezan a salir nombres de personas que pueden integrar su gabinete. Recuerdo que los tres primeros que salieron, creo que eran Pete Hegseth, Marco Rubio, no recuerdo el otro. Y entonces en Israel inmediatamente empezaron a escribir artículos muy, digamos, laudatorios, elevando a estas personas diciendo, no, mira, qué excelente que estas tres primeras denominaciones de Trump son gente que nos apoya y que esto y que lo otro. Y después esta tónica pues siguió, pero realmente hay que leer las noticias. Y déjame decirte que estos son medios, yo tengo en el libro muchos medios de noticias que son de Israel, o sea, para que la gente vea que no es algo que estoy diciendo yo y que tiene fuentes de donde tú puedes sacar esto. O sea, esto lo dicen en Israel, no lo estoy diciendo yo. Al igual que la página del IPAC, que es que incluso muchos votantes de Trump ni siquiera saben lo que es el IPAC. O sea, aquí, yo creo que uno de los grandes problemas que hay aquí es el acceso a la información dentro de la parte que está contra el Partido Demócrata. O sea, la parte que está contra el Partido Demócrata de la prensa, que es muy poca, tampoco te da la información realmente de las cosas que ocurren y eso es un grave problema. El IPAC tiene financiado prácticamente a todo el Congreso. Es un lobby de Israel dentro de los Estados Unidos que viola las leyes de FARA, el Foreign Agent Registration Act, que es una ley de 1938, donde se le exige a cualquier persona que esté haciendo lobby a favor de un país dentro de los Estados Unidos, tiene que registrarse ahí. Israel no se registra ahí y tienen una actividad de lobby abierta dentro de los dos partidos y eso tampoco lo conoce el votante de Trump, al menos en profundidad o al menos en masa, o sea, una gran cantidad de votantes tampoco sabe eso. Hay otro elemento en el que no está muy claro qué va a pasar con las promesas de Donald Trump. De momento no lo ha podido cumplir, pero eso en principio no significa nada, en el sentido de que no la pueda cumplir, que es el hecho de que acabe con la guerra de Ucrania. Donald Trump se pasó buena parte de la presidencia de Biden señalando que esa guerra no se hubiera producido con él, que es posible, que desde luego la guerra la podía acabar muy pronto, llegó a decir que en una semana le iba a terminar. Bueno, estamos acabando el año y no está muy claro que la guerra vaya a acabar antes de que acabe el año. Esa es la realidad. ¿Por qué se produce realmente la guerra de Ucrania más allá de la propaganda que hemos tenido que soportar en los 3 últimos años? Bueno, la guerra de Ucrania yo diría que empezó en el 2014 y no en el 2022, como le hacen. Coincido con eso, sí. Sí, eso en primer lugar. Ahora, que ni siquiera los votantes de Trump están tan informados en eso, y esto es un tanto a favor de Trump, te voy a decir, es que en ese 2014, el que estaba de presidente era Obama, y los que estaban metidos ahí eran, bueno, sobre todo Biden, y estaba otro personaje siniestro que ha ido muchas veces a Ucrania, que es del Partido Republicano, por cierto, que es Lindsey Graham y otros que después desaparecieron, pero estaban metidos ahí también como John McCain y John Kerry. En este caso, fíjate que hay republicanos y demócratas. McCain fue candidato a la Sí, presidencia claro. por el Partido Republicano y John Kerry fue secretario de Estado de Obama en uno de los dos periodos, porque en el primero fue Hillary Clinton. Y estos personajes desde el 2014 están de una manera u otra saqueando a Ucrania. ¿Qué pasa? Que cuando viene en el 2022 y ya Putin entra abiertamente, porque ya en el 2014 se había producido lo de Crimea, que también tiene que leer la historia de Crimea. Este programa no es tan largo para eso. O sea, ¿qué pasó con Crimea en la Unión Soviética? Que las personas tampoco conocen.
Pero sí hubo de hecho para mí un golpe de Estado ahí en Ucrania. O sea, ellos en el 2014 pusieron al globalistas, entraron ahí y lo que hicieron fue disputarle a Putin el terreno y esta personaje que como Victoria Nuland, que es una nefasta figura de la política. Bueno, es una de las straussianas que hay y desde luego es un personaje absolutamente favorable a la agenda A la agenda globalista. globalista y entraron ahí en el 2014, incluso había un candidato fuerte a la presidencia. Mira, el antecedente de Zelensky es el boxeador Klitschko, Vitaly, creo que era, porque eran dos hermanos. Sí, sí. Este hombre por popularidad, date cuenta, había sido un peso completo de boxeo con unos resultados tremendos en una época en que ya las grandes estrellas de los pesos completos, de la época de Joe Frazier, Muhammad Ali, Joe Foreman, toda esta gente habían pasado, Mike Tyson, el último de esos grandes, pero en una ausencia de estrellas, en vez de este hombre fue muy popular en todo el mundo y por supuesto lo era en Ucrania. Un hombre blanco que domina los pesos completos, cosa también atípica, porque siempre habían sido estos boxeadores mayormente negros de Estados Unidos, que eran muy buenos, excelentes boxeadores. Por lo tanto, un tipo tremendamente popular, que podía haber sido presidente de Ucrania perfectamente por la popularidad que tenía. Pero parece que entraron ahí Victoria Nuland y toda esta gente, y no les dio la cuenta con él. Bueno, Victoria Nuland, de hecho, nombró al gabinete ucraniano y además se jactaba de ello. Esto no es que lo digamos algunos, es que efectivamente ella señalaba que el gabinete ucraniano lo había nombrado ella. Bueno, ahí tienes eso. Yo incluso en el libro tengo una foto de una de esas reuniones donde está precisamente el boxeador y está ella. Y parece que con él llegaron a un tipo de acuerdo porque le hicieron alcalde de Kiev. O sea, siempre hay que dar decirle, mira, tú no vas, no te vistas a la fiesta, tú no vas, pero tú vas a tener esto, quédate tranquilo. Y terminaron fabricando a Zelensky, que yo le llamo el presidente con tacones, un hombre de la agenda globalista, un hombre de imagen, de esta imagen de la falsa derecha que se pretende crear en determinados países para que tú te creas que no, que la derecha gobierna, y son personajes que están sujetos a toda esta agenda globalista europea que sale de ahí, y precisamente lo ves después cuando viene ya en la situación de la guerra con Putin. Naturalmente, hablar de eso así aquí en Miami, entre los cubanos, y he visto comentarios que te han hecho a ti mismo, César, te trae muchísimos problemas porque inmediatamente te empiezan a acusar de comunista y de apoyar a Putin, o sea, como si en la Unión Soviética hubiera comunismo ahora mismo, pero en Rusia. Siguen viviendo en En los Rusia, tiempos de sí. la Unión Soviética, y la Unión Soviética desapareció hace más de 30 años. O sea, se creen que, incluso mencionan la Unión Soviética cuando están hablando ahora en el 2025. Sí, sí. Entonces, esa es otra de las cosas que ha habido que luchar muchísimo en los medios para abrirle los ojos a las personas, o sea, de quién es realmente Zelensky en este sentido. Lo cual no quita que en el caso de Putin, por ejemplo, a los cubanos les desagrada muchísimo que Putin haya tenido muy buenas relaciones con Fidel Castro, que incluso ahora con este tirano que hay ahora ahí, tirano suelo, porque también es otro personaje de la agenda globalista en Cuba, y es bien él, Sí. pues vayan allá y le hagan un homenaje a él y Putin a la estatua de Fidel que hay allá en Rusia. Bueno, eso a los cubanos le da muy mal sabor de boca, pero eso no quita lo que es Zelensky. O sea, eso no le hace a Zelensky un patriota, como lo han calificado en los medios por estar en una guerra contra Putin. O sea, esa es otra de las falacias que se ha regado y que en el libro mío yo trato de hablar, aunque no alcanza para todos los datos, pero sí, por lo menos, decir parte de lo que es. Eso parece bastante claro. Hay una cuestión que a mí me parece muy relevante y que de alguna manera va emergiendo detrás de las cosas que vas relatando en el libro, que además quisiera que quedara muy claro para la gente que nos escuche, que efectivamente el libro rezuma datos, rezuma referencias, o sea, no hay una sola afirmación que se sostenga en la especulación, en la imaginación, sino que todo está muy bien documentado y todo está muy bien referenciado.
Pero claro, la pregunta que se impone aquí, y además yo creo que es algo que el libro deja o lleva a la persona a planteárselo, y seguramente muchos que están escuchando esta entrevista también se lo planteen, es si realmente sigue existiendo una división entre izquierda y derecha, o aquí realmente la política se juega en otro terreno con otras categorías, y lamentablemente esas categorías ocupan tanto lugar en el Partido Demócrata como ocupan lugar también en el Partido Republicano. Sí, eso es una cosa clave en este análisis. O sea, cuando tú miras la agenda globalista y, por ejemplo, miras la ideología de género, tú miras que eso lo apoyan países de izquierda y de derecha. O sea, aquí, por ejemplo, en Miami hay medios de comunicación que son favorables a Trump y se pasan el día, por ejemplo, cuando van a hablar de Petro, por ejemplo, en Colombia, lo acusan de comunista y de esto y de lo otro. Pero Petro está en la agenda globalista, incluso está en el foro de la... Entonces, Totalmente, ¿cuál es totalmente. el caso de Díaz-Canel en Cuba hubo una represión tremenda contra los homosexuales. En tiempos de Fidel Castro, incluso los metieron en campos de concentración a finales de los años 60. Pero ya cuando cae la Unión Soviética y empieza todo este cambio internacional entre ellos mismos, o sea, lo que se llama el gran poder, o le llaman de algunas maneras, pero todo el mundo sabe lo que es. Pues en Cuba también empieza la agenda LGTB y cogen nada más y nada menos para eso que a Mariela Castro, una hija de Raúl Castro, cuando ese mismo sistema había reprimido a los homosexuales y empieza ella como abanderada del movimiento. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que los países, la agenda globalista agrupa países de izquierda y de derecha. O sea, no puedes ver ahora una izquierda y una derecha, porque cuando se habla de cambio climático y ideología de género, por ejemplo, los periódicos de Cuba son muy favorables a eso. Y de la agenda del cambio climático ni te digo. Una de las cosas que leo mucho, Totalmente, yo leo totalmente. mucho el periódico Granma de Cuba. Y en mis programas digo que el Granma en Cuba es el órgano oficial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ellos le ponen ahí que es el órgano oficial del Partido Comunista. El periódico Granma de Cuba, sorprendentemente, salen cosas que salen primero allí que aquí en los medios del Partido Demócrata, que apoyan aquí al Partido Demócrata, que son casi todos los grandes. Y me parece a mí que hay una combinación entre ciertos personajes que no tienen ningún interés en que Cuba cambie, desde aquí, desde los Estados Unidos, y que vienen de esa parte, que son los que propician este tipo de cosas. Pero en términos de agenda globalista, yo creo que el término izquierda y derecha debe ir desapareciendo, porque lo que hay es una agenda de control del Estado sobre el individuo. O sea, yo le llamaría, bueno, en términos de Ayn que no estoy de acuerdo con ella en todas las cosas, como el tema del aborto, esto. Pero sí ella hablaba, cuando hablaba de estatismo, que es un término que venía incluso de antes, o sea, control del Estado sobre el individuo, yo creo que tendríamos que mirar más eso y no estar concentrándonos en cosas como el comunismo. Me da mucha ahora aquí en Miami. Han aparecido movimientos, organizaciones, foros contra el comunismo. O sea, una cosa que prácticamente no existe en ninguna parte, o sea, ni siquiera en China. O sea, en China gobierna el Partido Comunista, pero abrieron la economía y están atrás todas esas personas 30 años. O sea, este no es momento de luchar contra el comunismo, porque el comunismo no es nada tangible, lo que sí es la agenda global. Sí, y cuando de pronto, que a mí esto me ha tocado verlo, pero cuando de pronto califican el programa de, por ejemplo, del Partido Demócrata como marxismo cultural, es para decir, usted lo que no tiene es ninguna cultura sobre lo que es el marxismo. Es decir, usted es incapaz de captar realmente lo que está sucediendo en el mundo porque usted se ha quedado con su reloj parado hace nada más y nada menos que 30 y tantos años y no se ha enterado de por dónde va el mundo, lo cual es muy triste, dicho sea de paso, ¿eh? O sea, ahí tengo que reconocer que es algo tremendamente triste que sea así, pero es absolutamente innegable. Llegamos a una pregunta que es absolutamente obligada también, porque de nuevo es de esas preguntas que van surgiendo a medida que uno va leyendo el libro. Trump está combatiendo la agenda globalista, está cumpliendo las expectativas de muchos de los que lo votaron, sobre todo para este segundo mandato, o por el contrario, lo que está quedando de manifiesto es que, bueno, Trump en no poca medida está siguiendo la agenda globalista
y las fisuras, las fracturas que se han ido produciendo dentro del movimiento MAGA van a seguir ahondándose. Sí, ahí has anotado 2 o 3 cosas interesantes. O sea, fractura en el movimiento MAGA. Indiscutiblemente que está ocurriendo, aunque a muchas personas, votantes de Trump, no lo quieren ver. Y lo ves en las redes. Sí hay fractura porque han dividido ese movimiento en temas, por ejemplo, el tema de Ucrania y Rusia. Dentro del votante de Trump hay gente favorable a Ucrania, hay gente favorable a Rusia. En el tema de Israel, igual. El tema del Partido Republicano de fachada. Aquí en los Estados Unidos hay una fachada que te dice que el Partido Republicano apoya a Israel y que el Partido Demócrata está en contra. Es una fachada. Eso es Cuando, mentira. Eso es mentira. Nadie dio más dinero a Israel que Obama. no, exacto, y cuando se trata de políticos y de donaciones, yo tengo el libro a Hakeem Jeffries, el líder del demócrata del Congreso, que es un personaje súper despreciable igual. Pero por ahí tengo una donación, solamente una, de $200,000 de la gente de Israel. No sé cómo, si le hacen creer a la gente, como en las universidades los muchachos se manifiestan a favor de los palestinos, entonces la prensa esta derecha ubica a esta gente como socialistas. Es complejo, y han dividido al votante de Trump. O sea, dentro del votante de Trump hay personas que han abierto los ojos sobre el tema de Israel, las cosas, al menos objetivamente mirarlas, y hay otros que no. Entonces, eso yo creo que lo tienen muy bien calculado, porque al final el votante MAGA, y me voy a hablar ahora de las personas, son los que pueden salvar al país. O sea, son los patriotas de Estados Unidos, la gente comprometida, la gente que siente por el país, por la nación, y que está mirando y hace en un caso la discusión que está ocasionando el Partido Demócrata, o en otro la agenda globalista. Pero al final son personas que están en el mismo grupo. Y esas personas están siendo divididas. Bueno, dice aquello: dividido vencerás, ¿no? Si tú te divides dentro del bloque MAGA y del otro lado están todos estos, como le digo yo, los socialistas del pelo azul, que protestan en las calles, ampollas en las narices y todo, y todas estas cosas, pues entonces no puedes enfrentarte a esto. Ahora, vamos a concederle a Trump, que es muy difícil, y te digo que esto es cierto, que el Partido Republicano aquí no está en contra de la agenda globalista. Entonces, si Trump quiere cumplir las promesas y no tiene el apoyo de su propio partido, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Tú tienes ahí en el Congreso más 220 republicanos ahora. Yo creo que no llegan o sea, hay más de 200 o cerca de 200 que tienen un récord de votación con el Partido Demócrata muchísimas veces. O sea, entonces, si tú tienes un Partido Demócrata entero de 215 y del otro lado tienes casi 200 y quedan 19 o 20, ¿cómo tú vas a pretender que el Congreso tome medidas radicales que apoyen la agenda MAGA que prometió Trump en su campaña? O sea, que lleva muchísimos años que Trump ha dominado la política de los Estados Unidos ya durante 3 elecciones presidenciales, vamos a decirlo así. Entonces, yo diría que no para Trump, para cualquiera, le sería muy difícil llevar a cabo esa agenda con un partido como el Partido Republicano. Y ahí hay una de las cosas que yo sugiero en el libro y que vienen sugiriendo muchas personas, que si no estaremos llegando aquí a una situación como la que hubo en 1854, cuando surge el Partido Republicano, porque los otros partidos que habían, como el WIP, etcétera, no, en ese momento ideológicamente pues no respondían a las necesidades del país, a las tendencias que estaban en el país. Surge un partido nuevo, el Partido Republicano es un partido joven, como la misma nación en Estados Unidos, pero es mucho más joven incluso de la nación americana, ese año. Sí. Sale en 1854 y ya en 1860 ese partido gana una elección presidencial, solamente 6 años. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el país de mentalidad, incluso de términos morales. La esclavitud, que no fue la única razón, por supuesto, hubo muchas otras para esa guerra, pero hubo ese cambio. Entonces, la pregunta es que si no estaremos llegando en los Estados Unidos a la velocidad que marchan las cosas ahora con la inteligencia artificial, y es otro de los temas que yo toco en el libro y menciono los personajes, que va a llevar a que surja aquí un partido, porque me parece a mí que en los próximos años ese votante MAGA de Trump se va a dar cuenta perfectamente que el Partido Republicano que existe hoy en día no lo representa.
Y entonces creo que tendría que pasar una cosa como esa. Habría que ver en estas condiciones del siglo XXI y con la tecnología y el control que hay sobre las personas, cómo eso puede ser. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante. Tengo que decir que este es un libro interesantísimo, ¿eh? Y hay muchísimas cuestiones interesantes y quisiera enfatizar a la gente que este Trump 2017 versus Trump 2025 de Fernando Godo tiene muchos más temas que los que estamos rozando ahora, que no estamos nada más que rozándolos. Pero hay en las últimas páginas un elemento tremendamente importante que es el de la posibilidad de que J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, pueda suceder a Donald Trump. Muchísima gente a J.D. Vance lo ve como un católico convencido, como un pro familia, como un pro vida, como un contrario a la agenda globalista. Como tú señalas muy bien en el libro, J.D. Vance no solamente ha militado en el globalismo durante años, sino que además su gran valedor es Peter Thiel, al que hemos dedicado algunos programas en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, que Peter Thiel, aparte de ser homosexual y estar casado con un hombre, tiene un peso enorme en la agenda globalista y en toda la configuración de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto J.D. Vance es quien se cree la gente? ¿Hasta qué punto es un submarino de la agenda globalista? Bueno, a mí me dio por comparar a Vance con Obama. Y de hecho, Que es muy buena comparación, sí, déjame decirte. me dio por eso, porque, o sea, ¿qué mira la persona que está leyendo periódicos aquí en los Estados Unidos viendo noticieros? O sea, pues, ¿qué puede mirar? O sea, decir, bueno, Vance es el vicepresidente de Trump, que es totalmente lo opuesto a Obama, y no se les ocurriría jamás en la vida compararlo. O sea, cuando tú te pones a analizar esto con una profundidad, te das cuenta que tienen montones de puntos de contacto. Y uno que sobre todo me llama la atención es la velocidad. Yo pongo ahí una fábula como la liebre y el hilo. Sí. Sí, que como el erizo le puede ganar a la liebre en una carrera. Y traigo eso a la realidad en lo que fue la carrera de Vance y la de Obama. O sea, Obama, de ser un personaje desconocido, de pronto, 3, 4 años llega a ser presidente de los Estados Unidos. Incluso por encima de Hillary Clinton, que era un peso pesado sagrado del Estado profundo. O sea, hasta qué punto hubo Totalmente, totalmente, sí. una conjugación de intereses ahí, hasta qué punto, como para decirle a Hillary Clinton, mira, tú no eres ahora, vas a ser secretaria de Estado, fíjate que le dan el puesto más importante, o sea, si no le dan el primero, vas a tener el otro, y después vas a ser la candidata. Así pasó, en mi opinión, aunque yo no estaba ahí, pero evidentemente el hecho histórico te lo dice. Eh, No, yo creo que es así y además lo tremendo del asunto es que, como muy bien dice usted, Hillary era, pero sistema dentro del Partido Demócrata. También es verdad que provocaba muchas resistencias que Obama no provocaba al inicio, eso también hay que reconocerlo, pero efectivamente ahí hay quien decide que tú, Hillary, no vas y que quien va es Obama. Mira, los que vivían aquí en Estados Unidos y vieron, porque lógicamente cuando aspiraron los dos, Hillary y Obama, a hacer a la nominación del Partido Demócrata, que empezaron en simplemente enfrentamientos a tirarse uno al otro, porque lógicamente son contrarios, pues el Partido Demócrata, y creo yo que el Estado profundo mandó a parar eso inmediatamente. O sea, no se sigan sacando trapos sucios ustedes, porque va a perjudicar la agenda que tenemos. Y ahí es donde vino el fenómeno de Obama. Pero bueno, Obama llega de la nada y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Eso mismo es Vance. Eso mismo es Vance, un personaje que en el 2022 y nadie sabía quién era. Va a elecciones en noviembre para el Senado, pero va apuntalado por un personaje bastante siniestro que es este Peter Thiel, que incluso es cercano a Trump. Sí, es muy cercano Sí, a Trump, sí. y ahí es donde tú ves cosas que se contradicen. Peter Thiel ha sido, aunque a veces se ha sacado el pie, pero siempre ha sido un donante del Partido Republicano, a diferencia de otros que están con él en la misma cosa, pero que le donan al Partido Demócrata.
Y entonces, sobre todo con muchísimo dinero, o sea, la campaña más cara de un senador en la historia de los Estados Unidos fue la de Vance. ¿Me parece? Lo cual es muy Sí, significativo, ¿eh? exacto, ¿por qué le dan tanto dinero a una persona? Tanto, tanto, pero tanto en extremis. O sea, se hace esa campaña, él gana en el 2022 y en el 2024, en noviembre, ya es vicepresidente de los Estados Unidos. Y yo pongo ahí varios datos que no harían largo el programa, o sea, de la opinión que tenía Van sobre Obama, cuando Obama estuvo 8 años aquí acabando con los Estados Unidos, él tuvo una opinión sobre él que no era ni mucho menos negativa, o sea, No, no, era muy positiva, era como que le había sí, inspirado. exactamente, o sea, imagínate que yo tenga la inspiración de Obama ahora para hacer cualquier cosa, o sea, cómo se come eso, o se mastica. Y además, ya en esta parte de él, ya cuando entra Trump, pues también se pone contra Trump, siendo Trump presidente, Sí, que sí. fue, salió en muchos lugares de la prensa. Ahora me van a decir, y yo concedo esta, sí, pero por ejemplo, Reagan era demócrata y cambió a republicano y después esto y qué sé yo. Y yo esa la concedo, pero yo la que no puedo conceder es que actualmente Van siga rodeado de personajes de la agenda globalista. Entonces no hubo un cambio de estilo, lo que hubo fue que sencillamente llegaste a un puesto político, pero en realidad las personas que están en tu círculo son personajes como Eric Smith. Yo tengo varios ahí en el libro, incluso con fotos, que dicen quiénes son los que están detrás de Vance, de su compañía que se llama Naya, y que tiene que ver con otros personajes de estos de la tecnología, como Alex Carr, como Sam Altman. Toda esta gente ahora son un núcleo de personajes que yo no pude abordar con profundidad en el libro, porque yo quise sacar este libro ya. Si no me iba a demorar mucho en sacarlo con todos los datos que tengo, pero sí en la pregunta famosa de que hasta dónde estos personajes de la inteligencia artificial van a terminar controlando el gobierno de los Estados Unidos en poco tiempo, porque prácticamente lo controlarían todo, lo que serían los programas de inteligencia, el Pentágono, el ejército, la Marina, en fin. Y son gente que generalmente tienen un pensamiento donde el Estado debe decidir lo que hacen las personas. Y algunos socialistas abiertamente como Alex Carr, otros en menos medida, pero que siguen a filósofos como Curtis Yarvin o gente que no tienen incluso que ver con lo que era o lo que al menos dijo la agenda maga de Trump. O sea, ahí sería el asunto del heredero de ese movimiento maga de Trump, quién va a ser en el 2028. Yo con el libro lo que he tratado de decirle a las personas que no piensen que Vance es un heredero de nada de eso. Pero entonces habría que ver qué rumbo toma ahí el Partido Republicano. Y si se van a presentar otros candidatos, normalmente es difícil ir contra el vicepresidente en una elección, porque ya está ahí, la gente lo conoce por 4 años. La prensa se va a encargar de ponértelo como la gallina a los huevos de oro para que los republicanos voten por él, como pasó con Bush. Y incluso Sí, con Bush padre, incluso, que se sí. las arregló para ganar una elección y a los 4 años perderla con Clinton. O sea, ya ahí entró la agenda globalista, la agenda del Estado profundo, que quitó a Bush y puso a Clinton, que más o menos eran lo mismo. Y ya te digo, la política de Estados Unidos es completa. Yo estoy de acuerdo con eso y además, vamos a ver, yo tengo que reconocer que la gente que no está informada, y de ahí que un libro como este sea un libro tan importante, es la gente que se acaba tragando todo. Es decir, de pronto aparece Vance y Vance al final de su intervención hace una referencia a Juan Pablo II y alguna cosa más y la gente se derrite y nadie se molesta en ver quién está detrás de Vance, nadie se molesta en ver lo que hay, la gente que lo ha llevado hasta donde está, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy triste porque la gente se mueve por una serie de impulsos de tribu que, por supuesto, aprovechan todos los que están al frente de la tribu, eso hay que reconocerlo, pero que son enormemente peligrosos porque al final efectivamente te engañan. Sí,
Y a mí en ese sentido tu libro me parece absolutamente de lectura obligatoria. Yo te agradezco mucho, sobre todo la invitación aquí y las palabras de verdad muy gentiles con relación al libro. Lo que estamos hablando ahora mismo es las emociones y las pasiones de la gente. O sea, las personas votan por eso, una emoción y una pasión. O sea, miran, en el caso de Vance, comentario que acabas de hacer, ya lo ven, incluso pasó muchas veces con Trump. O sea, tú pones a cualquier persona al lado de Trump y a decir viva Trump, y ya inmediatamente todos los votantes de Trump lo consideran un dios sin saber ni siquiera quién es esa persona, si Sí, es un oportunista, sí. como ha pasado en muchísimas veces. Y sencillamente ya empiezan a idolatrar a esa persona. No es solo Vance, déjame decirte que es mucho. Y entonces no puedes guiarte por una emoción en un juicio donde nunca vas a tener en cuenta el sentido común. Que vas a tener en cuenta ahí son otras cosas, y cómo te manipulan y todo esto, pero no vas a tener una valoración objetiva de la realidad, vas a estar viviendo en una burbuja. Y ahí es donde yo quería, con el libro, que las personas, o sea, tuvieran una visión más o menos, porque es imposible abarcar en un libro, de determinadas cosas claves que están pasando en los Estados Unidos en 2025, y que deberían mirarlo con otros ojos y no con lo que lo miran normalmente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Bueno, Fernando, lamentablemente el tiempo se nos acaba, y digo lamentablemente porque para la gente que nos escucha hay que decirles que podríamos estar hablando horas y horas y más horas con Fernando Godo sobre este libro Trump 2017 versus Trump 2025. Es un libro verdaderamente más que notable para irlo desgranando casi línea a línea, pero lógicamente tenemos un tiempo limitado. Y en otra época, Fernando, cuando este programa se hacía en un estudio, cuando además de hacerlo en un estudio, pues era cara a cara, lógicamente, yo tenía la costumbre de que aquella gente que había tenido la gentileza, la amabilidad, la generosidad de dedicarnos una parte de su tiempo, pues como un pequeño detalle de agradecimiento, le regalaba uno de mis libros, se lo dedicaba, y eso sí, le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo. Eso es imposible ahora en el ciberespacio, y yo lo que hago es que suelo dejar a la persona como una modestísima muestra de gratitud, alguna melodía, alguna pieza musical, alguna canción. Y en tu caso he escogido una canción clásica de Buddy Guthrie que se titula This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra, que por cierto algunos han pensado en que podría ser un magnífico himno de los Estados Unidos, pero que en cualquier caso recuerda algo que efectivamente hemos estado señalando en el curso de esta entrevista, y es que no se puede permitir que esta tierra, que esta nación, que este país le sea robado a los ciudadanos para acabar en manos de una pequeña oligarquía que lo mismo actúa con demócratas que con republicanos, que sigue una agenda globalista, y una agenda globalista que además pretende la implantación de una tiranía innegable. De modo que yo te voy a dejar con este This Land is Your Land, por cierto, en una versión en la que canta Willie Nelson y Neil Young y Arlo Guthrie y muchos otros, y nos volvemos a encontrar en algún momento. La próxima vez que pase por Miami, no dudes, Fernando, que te voy a llamar y volveremos a tener algunas de esas sabrosas conversaciones que tenemos Sí, ya, siempre. Muchísimas gracias y hasta siempre, cómo no, Fernando. gracias a ustedes, un gusto haber estado aquí. Y con estos compases de esta maravillosa canción, This Land is Your Land, esta tierra es tu tierra o es vuestra tierra, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.